Ahí está. Ya estamos grabando, entonces para que usted sepa que eh, después lo vamos a compartir como lo hacemos siempre, ¿ya? Nuevamente les envío un abrazo gigante a cada uno, que el Señor les bendiga muchísimo y vamos entonces a iniciar. ¿Me parece si oramos al Señor con todo nuestro corazón? Ah, ahí estoy viendo. Pastor, Sí, dígame. ¿cómo saco esto del celular para quedarme con el computador? Tiene que finalizar nomás, salir nomás. Hay una parte que dice salir. Ya, espérame. Ahí salió. Ahí salió, cita. Salir de la reunión, pero se oscureció su cámara. Lo que pasa es que la pantalla del computador es la que está mal aparece, pero el Ah, ya. celular estaba descargado. Ya, pero ahí nos escucha bien, pues ahí por qué cosa estamos ahí Sí, atentos. ¿Ya? escucha bien. Gracias. Perfecto. Vamos a tratar de conseguirle ahí una cámara web para que la ponga arriba del computador, para que la pueda usar. Bien, oramos al Señor. Vi que estaba Rafita por ahí. Rafita, ¿puedes encender tu micrófono y guiarnos en una oración, por favor, hermano querido? Y partimos con todo el power hoy día. Adelante. Amén, pastor. Gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor, queremos darte las gracias primeramente, Señor, por este día especial, Padre Celestial, que usted nos ha dado vida, salud. Ya cada uno, Señor, en sus hogares, Padre Celestial, la gran mayoría de haber realizado sus actividades diarias, Padre Celestial, que usted nos bendice y nos permite realizar. Te damos las gracias, Señor, porque también nos das esta instancia, Padre Celestial, de poder educarnos, Señor, de su palabra. Gracias, Señor, porque tu bendición, tu cuidado nos ha protegido durante todo el día, Señor. Y gracias, Señor, porque lo seguirá haciendo, Señor, en el futuro. Y te queremos dar las gracias también, Señor, por la disposición que tiene el pastor Padre Celestial para poder enseñarnos, para poder educarnos a través de su palabra, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendiga a todos los hermanos que se van a conectar en esta noche. Señor, que podamos tener una mente amplia, un corazón sensible a tu voz, Señor, y poder, Señor, arraigar todo lo que usted quiere enseñarnos, Señor, en Amén. nuestros corazones, Sí, para Señor. en un futuro no muy lejano ponerlo en práctica, Señor, y porque de eso se trata, de que usted nos enseñe, Padre bendito, para poder atesorar su palabra y poder ponerla por práctica. Amén. Queremos darte las gracias, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, porque tú te mereces toda la honra, Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y de aún de los que están debajo de la tierra. Así Todo es. Señor, levanta manos a ti, Señor, y dobla sus rodillas ante el gran Rey. Gracias, Señor, te Gracias. damos, porque tú eres grande, misericordioso, amoroso, y porque tú te preocupas día a día y a cada instante de nosotros, Señor. Y aún así, en nuestra educación, Señor, que cada jueves hacemos, Señor, pero hoy en especial lo hacemos en este día miércoles, pero Padre amado, solamente queremos agradarte a ti Amén. y que atesorar esto y para poder agradarte, Señor, en el futuro cuando tengamos que exponerlo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y Amén. 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 Gracias, Rafita, por la linda oración. Y la verdad que lo que Rafita decía en la oración es una tremenda verdad. Uno debiera cada enseñanza, cada sermón, cada clase en la que participamos, debiera escucharla atentamente. Mire, escuche bien esto, un poco con la intención también de algún día poder compartirla con otros. Siempre hacer nuestras notas, lo que vamos aprendiendo, revisarlo, siempre con el objetivo de que algún día vamos a tener la oportunidad de compartirlo. Recuerda que la semana pasada hacíamos un análisis de cómo nos proyectamos a futuro. Recuerdo que el cita decía que ella ha tenido la oportunidad hoy día de hacer mucha consejería. Entonces le hacía muy bien poder tomar una enseñanza como esta. José nos decía su deseo de poder enseñar, ministrar, predicar. Entonces, así varios compartieron ese día y la verdad que es lo correcto. Eso está muy bien. Proyectarnos a un servicio eficaz, ya sea como maestros, ya sea como predicadores, como evangelistas, hermanos. Si nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe en todo tiempo, de distintas maneras, tratar de ser lo más dinámico, así que estas herramientas nos van a servir mucho. Si hacemos un repaso rápido para poner las cosas en contexto, voy a compartir la pantalla aquí, aquí estamos. La semana pasada vimos un poquito como una clase introductoria, ahí está. Entonces vimos que dentro de nuestra escuela de formación ministerial está esta asignatura,
que es el arte de predicar, o la homilética. Y el objetivo es que cada uno de nosotros pueda conocer la estructura de un sermón, analizar cada una de sus partes elementales y sintetizar estos conocimientos para nuestro dominio. Vimos que desde la perspectiva afectiva, usted y yo vamos a poder valorar la importancia de la predicación. Recuerden lo que hizo el apóstol Pablo, que al Señor le plació alcanzar a los perdidos por medio de la locura de la predicación, dice él. Entonces es algo muy importante, reflexionar en la conducta actual en cuanto a la predicación y lo que será posteriormente. Quiero agradecer, hermana Marcia el domingo me dijo, ella me puso nota en el sermón y gracias a Dios me puso la nota más alta que la que yo mismo me había puesto. Porque es bueno siempre no cuestionarse, pero sí tener la capacidad en humildad de evaluar con el fin de que cada sermón o cada enseñanza sea perfeccionada, ir creciendo en eso, ¿ya? Tomar decisiones de acuerdo a la necesidad de estar en comunión para predicar. El material que les compartí como lectura complementaria apuntaba a eso, a entender que nosotros dependemos directamente de la dirección del Espíritu Santo para poder hacerlo. Todas las herramientas nos sirven, por supuesto, pero recuerde que el Señor va a tomar de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, para poder ponerlo en obra en su debido tiempo. Ya, eso es algo que vamos a revisar hoy día. Y obviamente vamos a desear superarnos continuamente en este arte de predicar y de enseñar. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar? Manejar adecuadamente la parte de un sermón bíblico, desarrollar estos conocimientos y utilizar también las partes elementales. Y los requisitos eran lo que estamos cumpliendo hoy día: una puntualidad en la sesión, participación adecuada en cada clase, aprobación de las tareas y exámenes y predicar los sermones bíblicos durante el culto. Y para eso acordamos que vamos a hacer un calendario para entregar devocionales a la iglesia, ¿ya? Entonces ahí está. Y no, dentro de todo lo que vimos, reforzar lo que dice 2 Timoteo 4, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y obviamente ese llamado no es tan solo para Timoteo en este tiempo, sino que para todos aquellos que amamos al Señor, anhelamos su venida y deseamos que ninguno se pierda. Bien, decimos amén. Ahí están todas las cosas puestas en contexto y empezamos entonces con la lección número 1, que esperamos poder terminar hoy día para que vayamos en orden y de esa forma poder alcanzar todo este taller en 8 clases. ¿Qué es un sermón bíblico? De ahí una definición bastante buena. Es un discurso sistemático, dirigido y adaptado a la mente natural del hombre, basado en verdades bíblicas, elaborado cuidadosamente con el propósito de persuadir. Obviamente cuando habla del hombre, en el lenguaje, ustedes saben, el español se refiere en el orden genérico, hombre y mujer, ¿ya? Entonces, qué importante este detalle. La palabra persuadir hoy día podría ser tomada, y pensaba en eso cuando estaba preparando la clase, eh, como algo irregular, como algo incorrecto. Pero la verdad es que persuadir es un poco conquistar. Es como cuando Jeremías dice: Señor, me sedujiste, me cautivaste. ¿Entiendes? A eso se refiere cuando dice que es la oportunidad de persuadir. Se dice también que el liderazgo tiene la capacidad de influenciar de tal manera sobre las personas que lidera, que incluso debiera ser capaz de llevar a la gente a hacer aquello que nunca pensó hacer, aquello que no deseaba hacer. Pero el líder debe tener esa capacidad de influenciar de tal manera sobre otros que es capaz de persuadirlos, de cautivarlos y de influenciarlos. Entonces, un predicador debe plantearse con ese objetivo. Piensen los maestros de la clase de la escuela dominical, piensen en niños a lo mejor adolescentes que llegaron a la iglesia sin ganas porque los levantaron temprano y los llevaron a la iglesia a muchos forzados. Yo lo digo porque fue mi experiencia. A mí mi mamá me llevaba a la iglesia, me gustara o no. Entonces muchas veces llegamos a la escuela dominical sin ganas, sin ninguna intención de estar ahí. Y el maestro debía tener la capacidad de persuadir, debía tener la capacidad de influenciar, ¿me entiendes? De conquistarlos. Y lo mismo el predicador. Piense que cuántos hermanos llegan a la congregación. Si llega el mensaje, por favor, no piense que lo hice pensando en usted, pero llegan con rostro molesto, porque tuvieron problemas en el camino, a lo mejor antes de salir de la casa pelearon por el baño, no sé, bueno, estaba lista la leche para los niños,
y llegan a la iglesia y llegan con esa realidad. Y saber lo que tiene que hacer el predicador, debe ser capaz de cautivarlos. Entonces, se da cuenta que es un tremendo desafío, es un lindo desafío, pero no es algo sencillo. Requiere, por supuesto, la influencia del Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplos de esta práctica de predicar la palabra de Dios. Si alguien me ayuda con los textos bíblicos para que vamos rápido, hay algunos. Mire, primero Lucas 11:32, ¿ya? Lucas 11:32, Primera de Corintios 2:4, Primera de Corintios 2:4, también Primera de Corintios 15:14 y Tito 1:3. Tito 1:3. Mientras lo busca, dice, y aunque siempre se dificulta obtener una definición exacta de lo que es la práctica de predicar la palabra de Dios, la comprensión de los conceptos predicación y sermón bíblico nos ayudarán para la comprensión y aplicación precisa de esta práctica. ¿Ya? Veamos, ¿quién tiene el texto de Lucas 11:32? ¿Quién tiene ese texto? A ver si me ayudan en eso. Por favor. ¿Qué pasó? Démosle. Dale, Paulita. Ya. Los habitantes de Nínive, perdón, los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Se acuerda el domingo cuando analizábamos en Lucas capítulo 13? Bueno, capítulo 11. Lucas es como muy enfático y fuerte en las expresiones, pero cuando Jesús hablaba y predicaba, usando el concepto que uso yo a veces, no tenía ningún temor en poner el espadazo. Aquí estaba exhortando fuerte, estaba reprendiendo a las personas que se negaban a escuchar el mensaje, que no tenían la humildad suficiente para recibir la enseñanza. Y usa el ejemplo de Jonás en Nínive. Usted sabe que Jonás, como cantamos, no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿Se acuerda de esa canción, no? Y el porfiado se fue para Tarsis cuando el Señor le había dicho que se fuera a Nínive. Y cuando ocurre todo eso, que los que estaban en el barco lo tiran al mar, luego Dios permite que un gran pez lo tome y lo devuelva. Entonces, todo ese proceso a él le hace darse cuenta que tenía que ir a Nínive. Él no quería ir allá, porque él pensaba que la gente no se iba a arrepentir. Sin embargo, al momento que fue a predicar, que predicó la palabra y declaró la verdad, la gente fue impactada por el Espíritu de Dios y se arrepintieron en su corazón. Entonces, al arrepentirse, el Señor también se arrepintió de la decisión de destruir esa ciudad. ¿Se fijan? Y Jesús recuerda ese mensaje. Y les dice a los que estaban escuchando, esta generación actual va a ser reprendida por los de Nínive que se arrepintieron. Y ustedes que están escuchando este mensaje de alguien mayor que Jonás, el Hijo de Dios mismo, no han sido capaces de arrepentirse. Ahora, ¿qué fue lo que impactó el corazón de los ninivitas en este caso? La predicación de Jonás. ¿Se fijan? Entonces ahí viene la pregunta inmediata. ¿Cómo estamos predicando nosotros? ¿De qué manera estamos presentando el mensaje? ¿Somos capaces de alcanzar a las personas y de verdad producir una transformación en sus corazones? Ese es el objetivo de la predicación. Ahí tenemos la enseñanza de Jesús en Lucas 11:32. ¿Qué dice 1 Corintios 2:4? 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Wow! Amo esa palabra. Porque mire, muchas personas tal vez van a rechazar el mensaje. Gracias, Marcia. Mira, muchas personas van a rechazar la predicación. Sin embargo, van a ser impactadas por la manifestación del poder. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Aquí no consiste en la sabiduría humana, en el manejo de la locuacidad, en tener un carisma especial. No, no es eso. Sino que la predicación debe ser respaldada por la manifestación del poder de Dios. Nunca perdamos de vista que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay personas que a lo mejor tienen mucha capacidad, mucho conocimiento y pueden hacer una tremenda predicación, pero si esa predicación no va respaldada
por la gracia, por la unción y por la autoridad del Espíritu de Dios, entonces no va a ocurrir nada. Va a ser un traspasar tal vez de conocimiento. Ahora, también es cierto que el Espíritu Santo toma, ¿qué toma de nosotros? Toma lo que nosotros hemos estudiado. Por lo tanto, si usted se prepara a conciencia, si estudia responsablemente, si ordena los puntos de una predicación, de una clase, de un devocional, y luego busca el rostro de Dios, pierda cuidado que Dios va a poner, porque el que está más interesado en respaldar su palabra es Dios mismo. Entonces, qué interesante y hermoso lo que dice el apóstol Pablo. No se trata de humana sabiduría, sino que de la manifestación del poder. Nosotros hacemos nuestra parte, pero lo sobrenatural lo hace el Señor. ¿Puedes decir amén a eso, hermano? Eso nos permite también mantener nuestro corazón humilde. Sigamos, 1 Corintios 15, 14. Hoy, aquí Vamos. dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Wow. Recuerden que habían sectas en el tiempo de Jesús que negaban la resurrección, que ellos no creían en la resurrección. Y luego el apóstol Pablo también se confronta a personas que negaban esta verdad. Entonces, nosotros debemos predicar sabiendo que Jesucristo está vivo, que nuestra predicación debe estar fundamentada en eso. El Señor vive. El Señor vive. Por ejemplo, nosotros estos días de Semana Santa, claro, tenemos la oportunidad de presentar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿me entiende? De mostrar la obra de Cristo en la cruz y declarar realmente que Él murió. Bueno, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Hoy día comentábamos con mi hermano Vladimir en el desayuno acerca del texto de Deuteronomio que dice, que señala y dice que maldito el que fue clavado en una cruz. Y luego el apóstol Pablo a los Gálatas lo vuelve a reforzar. Maldito el que es clavado en una cruz. Y en Deuteronomio, dentro de la ley, dice que una persona que ha sido colgada, que está muerta, no puede pasar un día, porque si no acarrea también maldición sobre todos los que están ahí. Y esa ley, ese principio de ley, en Jesucristo también se cumplió. Él cumplió todos los decretos de la ley. ¿Me entiende? Porque en la crucifixión, hombres podían pasar muchos días colgados. Recuerda que la crucifixión es una agonía terrible, salvaje. En cambio, en el caso de Jesús, él no alcanzó a completar un día. Y cuando lo sacaron, él ya estaba muerto. Y fue sepultado antes de terminar el día. Y estaban tan apurados también porque al día siguiente era el día de la Pascua, y el día de la Pascua judía era algo sagrado, ¿cómo iba a ser posible que hubiera gente clavada en el día de la Pascua? Pero el Señor murió antes. Entonces, él fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, ¿por qué lo estoy declarando esto? Porque si bien nosotros proclamamos la muerte de Cristo y efectivamente Él murió, se desangró, pero la base de nuestra fe está en que Él vive, en que Él se levantó de los muertos. Entonces, cuando predicamos esto, nunca perdamos de vista que nuestro enfoque hoy día debe ser que Jesucristo vive. Sí, Él murió. Y bendito sea su nombre, porque Él murió para pagar el precio por nuestro pecado. Sobre su cuerpo llevó nuestro pecado, pero no se quedó muerto. Nuestro Salvador hoy vive. Entonces, para nosotros la Semana Santa tiene esa connotación. Jesucristo vive. Mañana, por ejemplo, en el colegio un alumno de octavo va a representar la obra El Vive de Miguel Casina, y un soldado romano, y yo le contaba al Joselito que este chiquillo, sin ser cristiano evangélico, se preparó, buscó su traje y lo hizo, y se ha memorizado la obra, y la vamos a poner mañana ante todo el colegio. Y esa obra se llama El Vive. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le damos nosotros a la Semana Santa? Recuerde que el mundo tradicional católico hace un velorio, hace una procesión, y todo es muerte. Pero nosotros proclamamos que Él murió, pero resucitó, y Él vive y vive para siempre. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, ¿puedes volver a leer el 15:14, Nico, por favor? El 15:14, por favor, para reforzar esto. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en eso. Dale. Tú lo leíste, ¿no? Sí, aquí está, la había cerrado. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Es tremendo. Nosotros tenemos que predicar con firmeza que Jesucristo vive. Bendito sea su nombre. Gracias, Nicolito. Gracias, Marce, Paulita. Y el último, Tito 1:3. Amén. Dice, a base de la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos. Perdón. ¿Y qué? Tito ¿Era 1:3. ese? Tito 1:3. Es que no lo tengo abierto aquí. Estaba esperando en ustedes. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada, Ese sí. conforme al mandato de Dios nuestro Salvador. Eso sí. Gracias, Gabrielita. Justamente a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, nos damos cuenta que la predicación cumple un rol fundamental dentro de lo que es impactar el corazón de las personas. De hecho, porque alguien te predicó a ti de Jesucristo, tú creíste, recibiste este llamado. Algunos desde niños, como en mi caso, otros a lo mejor en su adolescencia, en su juventud o en su vida adulta. Pero lo que nos impactó fue su predicación. La predicación que no fue hecha por humana sabiduría, como nos leía Marcela. La predicación que está fundamentada en la resurrección de Cristo y saber que Él está vivo. Que nosotros proclamamos a un Dios real, auténtico, verdadero. Lo quiero decir el domingo porque es algo que tenemos que empezar a desarrollar también todos en este idioma. Saber que no somos parte de una determinada religión. Recuerde que la religión es literalmente, como lo dijo el apóstol Pablo, es basura. El apóstol Pablo le declaró así, dijo, yo soy fariseo, soy hebreo de hebreos, tengo todos los conocimientos, fui formado a los pies de un gran maestro como se llamaba Gamaliel, pero todo ese conocimiento, toda esa sabiduría humana, si la comparo con la persona de Jesucristo, para mí es basura, y lo dijo Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender desde esa perspectiva, cuando estamos predicando, no estamos buscando adherentes a una nueva religión. Nosotros estamos predicando a Jesucristo porque por medio de la locura de la predicación, las almas son salvadas. ¿Ya? No sé si estoy dejando claro el cimiento. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes me interrumpan nomás, pero un poco ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque de esa forma las personas son alcanzadas, son persuadidas, son conquistadas. Y vuelvo a repetir, es mucho más que una locuacidad, no como lo que decía Zafrada, que tiene buen hablamiento, no se trata de eso, hermano. No es que hable bonito, que tenga un lenguaje elevado, sino que es por la gracia, por la manifestación del poder y por la unción del Espíritu Santo. ¿Eh? Sigamos. Entonces, predicación se define del griego kerigma y se usa en el Nuevo Testamento como un anuncio, como un dar a conocer, sin conllevar necesariamente la predicación de una predicación formal como se entiende la palabra en la actualidad. Mira qué interesante eso, y un poco lo que decía, me tomo de lo que decía el cita el jueves pasado. Usted en una conversación, en un diálogo. Ahora, obviamente en un diálogo no va a basar todos los elementos determinantes de un sermón. No va a decir, ahora te voy a compartir la introducción. Después vamos con el punto número 1. Después, no, porque está haciendo una conversación o un diálogo. ¿Me entiendo? Lo mismo tal vez si lo hace una clase para niños, tiene que ser lo más dinámico y todo. Pero tener esa estructura siempre es saludable, siempre es bueno. Entonces la palabra predicación se apunta a entregar un anuncio, a un dar a conocer, ¿ya? Aunque sea tal vez sin una estructura tan elaborada, pero nosotros vamos por ese lado. Cuando la iglesia de Jerusalén padeció persecución, todos se dispersaron, excepto los apóstoles. Y fueron por todas partes haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que hacían? Anunciaban el Evangelio. En Hechos 8, del 1 al 4. Cita, adelante. Hechos 8, del 1 al 4. Vamos. Yo voy a hacer un alcance que, por ejemplo, cuando alguien fallece, también esa instancia de dolor se aprovecha para, porque siempre le dan la palabra a alguien para que lo despida Perfecto. al ser que ya falleció, pero cuando se trata de alguien de nuestro pueblo, en el caso de un pastor o de un anciano o de un diácono, alguien con autoridad aprovecha la instancia no para predicarle al que se está yendo hacia la otra vida, sino que a los que quedan vivos, que tomen conciencia de la oportunidad de vida que tienen. O sea, para mí es increíble eso. Es La verdad muy que una es muy, oportunidad notoria.
No, es muy certero lo que tú nos dices, Elcita, porque, no, Yanita, porque uno de los mejores púlpitos es un funeral. La gente está sensible, la gente está esperando una palabra de consuelo. Entonces, presentar a Cristo como nuestra fuente de todo consuelo es una oportunidad preciosa. Entonces hay que pedir la gracia del Señor para ser usado. De hecho, el desafío de todo ministro, y no solo hablo de pastores, porque a lo mejor en algún momento a usted yo le voy a tener que pedir y delegar la responsabilidad de hacer un servicio fúnebre. ¿Por qué no? ¿Entiendes? Si estamos formando con ese objetivo. Entonces, si un día, no sé, Alén, José Luis, Mano Cristian o alguna de las hermanas, yo le pido vaya usted y acompañe a la persona porque yo no estoy imposibilitado de hacerlo, usted va a tener la oportunidad de compartir. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Ministrar consuelo, que Dios nos use para llevar paz, ser un instrumento de su paz en una crisis como esa. Entonces, tal como dice Yanita, un funeral un tremendo púlpito para predicar a Cristo también. Y ahí tal vez no vamos a tener la estructura de un sermón, vamos a tener que hacer solo una reflexión breve, pero es la oportunidad también de desarrollar esta palabra de salvación. Hermano Cristian, usted había levantado la mano. ¿Cómo está, Cristiancito? Amén, amén. Hola, hola a todos, buenas noches. Sí, lo que pasa es que el anuncio también tiene que ver, pastor, con la buena nueva, como dice usted, no Exacto. es necesario tener una estructura. A veces vamos en la micro, una persona que está ahí, eh, no sé, a veces el Señor no habla. Me acuerdo que el Manuel la semana pasada, o un par de semanas atrás, me contaba que él sintió un día en la micro hablarle a una persona y, y, y tenía que hacerlo, obviamente. Entonces, muchas veces sentimos eso o vemos esa oportunidad y solamente hay que entregar ese anuncio, la buena nueva. Y claro, en la iglesia tenemos que llevar a lo mejor un sermón más preparado, o en un servicio fúnebre, o en un bautizo, en un casamiento, pero también cuando está la oportunidad de entregar ese anuncio de la buena nueva. Amén. Así es. Qué lindo. Entonces, una tremenda oportunidad. Y de hecho, el apóstol, bueno, en este caso Lucas, escribe ahí en el libro de los Hechos y explica en el capítulo 8, versos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, estaban siendo perseguidos, era un momento de sufrimiento, un momento de dolor, era un momento en que estaban perdiendo sus propiedades, estaban echándolos en la cárcel. ¿Cuántos murieron por la causa de Cristo? Pero sin embargo, los que pudieron escapar hacia otras ciudades, en el camino lo único que hacían era testificar de la nueva vida. Entregaban esta buena nueva, esta buena noticia del Evangelio de Jesús, alcanzando, mientras estaban siendo perseguidos. Ahora, yo no sé con quién compartí el otro día, no me acuerdo, pero yo tuve la oportunidad el año 2010 de estar en Centroamérica por un regalo del Señor en un evento misionero mundial de las Asambleas de Dios. Tuve la oportunidad de estar en El Salvador, en San Salvador, estuve en Costa Rica, en San Juan, en San José, pero lo que más impactó en Nicaragua, en la ciudad de Managua. En Managua hay una persecución acérrima, no sé si usted lo sabía. Es un país muy pequeño, muy pobre, y tiene un régimen totalitarista, Daniel Ortega, un régimen sandinista, ateo, donde la presidenta, la esposa, la primera dama la esposa de Daniel Ortega, ella hace por red de radio y televisión ese satanismo desenmascarado. Ella hace conjuros mágicos, invoca espíritus y lo hace por radio y televisión, por la facultad que tiene. Entonces yo en ese lugar nunca había visto tanta miseria, una pobreza extrema. Aquí en Chile no se ve ese nivel de miseria todavía. Bueno, ahora último, tal vez por los campamentos podríamos ver algo parecido, pero gente viviendo en la extrema pobreza, niños en la extrema pobreza. Y sin embargo, mire, con esas condiciones, escúcheme bien, nosotros estuvimos 7 días con el pastor Fernando Casolini, estaba conmigo, y el pastor Juan Carlos Campos en ese tiempo, o Carlos Campos en ese tiempo, de Chile. Y visitamos congregaciones, y escúcheme bien, la iglesia más pequeña, la más chica que visitamos, que estaba en un barrio pobre, reunía 2.500 miembros. La más chica. La iglesia que nos recibió, que era la iglesia madre de la Asamblea de Dios en Managua, la pura iglesia tenía un hospital, tenía un centro de retiros que era un hotel, tenía un canal de televisión y una radio emisora. ¿Por qué? Porque tenían 25.000 miembros en Managua.
¿Y sabe cuál fue la conclusión que llegábamos con Fernando? ¿Sabe? La iglesia crece, ¿sabe cómo crece? Como resultado de la persecución. Increíblemente. Es tan fuerte la persecución, es tan dura la vida en esas naciones, que la gente se refugia en el Señor. Y una predicación es recibida como alimento. De verdad, la palabra más sencilla, la gente la recibía, eran amables. Hermano, hermoso lo que se vivía allí, de verdad. Pero como resultado de la predicación. Entonces, es inevitable no hacer la comparación. Nosotros tenemos otro estándar de vida como cristianos. A usted no lo van a tomar preso por ir a congregarse, menos por predicar. Todavía podemos hacer eventos públicos en la calle. Todavía nuestra persecución es más bien ideológica. Nos persiguen y nos menosprecian como canutos u otras cosas, pero no tenemos ese nivel de persecución. Y sin embargo, cuando hay persecución real, verdadera, la iglesia crece. ¿Cómo hablan las estadísticas de cómo ha crecido la iglesia en China? Los ministerios como Vivir Muerto, como La Voz de los Mártires, hoy día hablan, hermanos, de personas que en Corea del Norte se reúnen a escondidas, pero crecen de manera increíble. Entonces, nosotros tenemos que entender que la predicación adquiere, ¿cómo decirlo?, un valor más alto, más profundo, cuando nace de la experiencia personal. Se enriquece con nuestra experiencia personal. Yo le decía al equipo de arte hace unas semanas atrás, o meses atrás, cuando iniciamos este año, y le decía, nosotros aquí en el altar vamos a hacer lo que hemos experimentado toda la semana en nuestra comunión con Dios. Lo mismo un predicador, al pararse en el púlpito, alguien que hace un devocional, un maestro de escuela dominical, ¿qué es lo que va a hacer en el púlpito o en la clase? O va a ser lo que conquistó durante toda la semana en su tiempo a solas con Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces la predicación adquiere un valor mayor cuando verdaderamente se entrega desde el alma y en base a la experiencia personal, no solo en base a la teoría. No sé si estoy siendo claro, pero cualquier cosa me comentan nomás. Nicolito, adelante, Nico. Gracias, Pastor. Sí, justamente estaba reflexionando en eso que usted está hablando ahora, porque si bien es una tremenda honra el poder que el Señor nos considere para poder predicar o para llevar su mensaje de salvación, también es una gran responsabilidad, porque nuestras vidas tienen que hablar de integridad. Lo que predicamos tenemos que también practicarlo en nuestra casa, primeramente. Entonces creo que también esta es una herramienta para también que nuestro corazón se siga alineando en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así que Qué buenísimo. importante, Nico. Gracias por el comentario, porque la verdad que es así. Ahora, por supuesto, ninguno nos podemos presentar como modelos terminados. Estamos en un proceso de crecimiento, nos equivocamos, podemos cometer un error. Hoy leí algo muy interesante hace unos días, a ver si lo puedo buscar rápido. Si me permite buscarlo rápido para leérselo de primera fuente. Pero yo veía cómo es nuestra reacción como cristianos cuando pecamos. ¿Qué es lo que hace el diablo y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque esto habla también de la importancia del que lo estoy abriendo, porque me lo mandaron por Instagram y me pareció muy interesante. Aquí está, miren. Aquí está. ¿Lo están viendo, no? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Dice, fíjese, el espíritu o el enemigo, ¿cómo discernir quién está detrás de tu culpa? Yo creo sinceramente que Dios utiliza la culpa para llevarnos al arrepentimiento, pero mire, el Espíritu del Señor hace esto, te llama a arrepentirte, te anima a odiar un pecado específico, el Espíritu de Dios te afianza en el amor de tu Padre, te consuela con la redención de Cristo y te impulsa a traer el pecado a la luz, a no esconderlo, sino que a confesarlo en un genuino arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué hace el enemigo con tu pecado o con mi pecado? Nos llama a sentirnos culpables, nos anima a odiarnos a nosotros mismos por lo que hicimos, nos hace dudar del amor de tu Padre, te amenaza con el juicio de Cristo y te impulsa a esconder el pecado en la oscuridad. Mire qué diferencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque claro, todos estamos en un proceso de ser perfeccionados, ninguno se puede presentar como un modelo terminado.
Pero una cosa es deleitarse en el pecado, revolcarse en el lodo, y otra muy distinta es fallar y que el Espíritu de Dios nos lleve a un genuino arrepentimiento. ¿Entienden? Ahora, los que predicamos, los que enseñamos, como bien dice Nico, y es lo que tenemos el desafío de ser consecuentes entre lo que estamos predicando. Entonces, aún así, tener mucho cuidado de no presentarnos como modelos terminados, sino que todos estamos en ese proceso de ser perfeccionados. Y si en alguna área hemos vencido, gloria al Señor, pero todavía nos faltan otras áreas por vencer. Eso también nos lleva a mirar con ojos de misericordia, de no condenar al que se equivocó. Una cosa es denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento, y eso sin duda que debemos hacerlo. Y a lo mejor es la parte ingrata de los predicadores, pero otra cosa muy distinta es cortar la cabeza y mandar al infierno. O sea, eso no, nadie nos ha llamado a eso. ¿Estamos claros en eso, hermanos queridos? Por favor, participen, ¿ya? Seguimos. Entonces, vamos a ver algunas otras definiciones de predicación. Donde que observar algunos comentarios de diversos autores y eruditos en el tema. Eso, distintas predicaciones hechas por distintos autores. Primero, en la letra A es la comunicación de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de un hombre con el fin de persuadir, que fue un poco la que leímos al inicio. La segunda definición es el gran medio seleccionado, gran medio seleccionado, ¿de qué cometo errores? Para difundir las buenas nuevas de salvación. Sí, pues, Dios determinó salvar a los pecadores como por la locura de la predicación. Entonces, es un medio seleccionado para difundir la buena nueva de salvación. Otra definición, es un evento vivo, donde Dios confronta con el ser humano, confronta al ser humano, que aquí cometo errores también, me equivoco, al ser humano con su acto de reconciliación en Cristo. De allí que el predicador se ha de entender a sí mismo como embajador, a través de quien Dios llama al ser humano a reconciliarse con él. Esta me gustó. Esta definición la encontré muy buena. Es un evento vivo, donde Dios confronta al ser humano con su acto de reconciliación en Cristo. O sea, la predicación nos confronta, amén. Es un espejo. Escuche bien, en un momento, y al tiro le doy la palabra a hermana Maylin, pero a lo mejor en una predicación Dios te va a hablar directamente y vas a sentir que el predicador te está hablando a ti. No sé si alguna vez le ha pasado, pero que es como que, ¿quién le contó? ¿Por qué me está diciendo esto? Me está paleando a mí. Escuche bien, es el Espíritu Santo el que te está hablando y te está confrontando con esa realidad. Entonces, ¿para qué? No para destruirte, no para dañarte, no para condenarte, sino ¿para qué? Para que vayamos al arrepentimiento, ¿me entiendes? Y a un acto de reconciliación en Cristo. Por eso es que debemos entendernos como el predicador es un embajador del Espíritu Santo de Dios y que llama al ser humano a reconciliarse con él. Si alguien busca 2 Corintios 5, del 18 al 20. Hermana Maylin, adelante, por favor. Pastor, esta definición de usted la va a enviar porque no me dio tiempo a copiarla, como que lo dijo muy rápido. No, no hay problema. Sí, usted sabe que yo se lo envío. Siempre les envío este material. Ahora, obviamente la idea es que vayan tomando igual apuntes para ir al fin de la clase igual le voy a mandar este material, ¿ya? Pero se da cuenta que es muy interesante lo que estamos viendo. Se está ampliando nuestra visión de lo que verdaderamente es una predicación o un mensaje. Hermano Cristian. Amén, amén, pastor. En esa definición también se afirma lo que decía el hermano Nico. Nosotros, la verdad que el embajador es el diplomático que representa a la nación. Nosotros somos el diplomático que representa a la nación celestial. Así que ahí también amén. Deja súper claro el tema de la preparación, la vida, y no sé, yo creo que hasta los detalles más mínimos que nosotros debiésemos cuidar cuando predicamos, no solamente en la iglesia, cuando predicamos en todos los lugares. Así que ahí lo que decía nuestro hermano Nico, ahí está como reforzado. Amén. Si Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude en este sentido. Mire, hoy día, solo como mencionar como ejemplo, hoy día, el desarrollo de una clase, estábamos viendo el tema de la asertividad con un octavo, y no sé por qué salió el tema de Pablo Neruda. Y los chiquillos sabían, por ejemplo, que Pablo Neruda, cuando era embajador de Chile en Europa, no recuerdo exactamente el país, lamentablemente él tuvo acusaciones de abuso sexual hacia algunas mujeres en ese lugar. Y llegó a Chile con un montón de procesos judiciales.
Y eso, ¿sabe lo que llevó? Llevó que, por ejemplo, cuando se hicieron los trabajos de remodelación del aeropuerto y se construyeron las nuevas dependencias del aeropuerto de Santiago, el aeropuerto Pudahuel, se había propuesto que el nombre del aeropuerto Pudahuel fuera Pablo Neruda. El aeropuerto Pablo Neruda, en conmemoración y un reconocimiento a la obra de este poeta. Pero hubo movimientos que se levantaron en contra de eso y tuvieron que bajar esa posibilidad a raíz de la cantidad de acusaciones de abuso que tenía ese hombre. Y esos abusos sexuales fueron mientras él era embajador de Chile en Europa. Entonces, inmediatamente, ¿cómo quedó el nombre de nuestro país? ¿Cuántos en Europa hablan de chileno y lo relacionan con ladrones, con el robo? Entonces, nosotros tenemos que ver, si soy embajador de Cristo, si soy una persona que estoy hablando de que soy parte del cuerpo y del reino de Cristo, Dios nos ayude a mantener un testimonio conforme a esa verdad. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5 del 18 al 20? ¿Si alguien lo tiene? Rápidamente, por favor. Yo también lo tengo acá. Pero leo nomás. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea Dios. Me encanta eso porque, vuelvo a repetir, si bien el predicador debe confrontar, Jesucristo lo hizo y Jesús en muchas oportunidades veíamos que él fue duro. ¿Recuerda el domingo cuando veíamos Lucas capítulo 13, cuando le hablan los fariseos y se refiere a Herodes como una zorra, un viejo pillo, un viejo zorro? Y es el mismo paralelismo en Mateo. En Mateo aparecen expresiones tan fuertes, por ejemplo, como sepulcros blanqueados, como generación de víboras, y así predicaba el Señor. O sea, no tenía problemas de poner el espadazo como debía ponerlo, pero no con el fin de destruir a las personas, sino que para que la gente se arrepintiera. Ahora, obviamente, a los conocedores de la ley, a los fariseos, a ellos se les exigía más, porque tenían un conocimiento previo. Porque no fue la misma expresión, por ejemplo, con la mujer samaritana. Ella le habló con tanta ternura, con tanta gracia. ¿Me entiendes? Entonces vemos que, de acuerdo a la realidad, el predicador debe confrontar. Hay momentos en que la predicación va a ser fuerte, va a ser confrontacional, pero no con un fin destructivo, sino que siempre buscando el arrepentimiento y reconciliar, como bien leía nuestra hermana Elcita, reconciliar al hombre con su creador. Esa es la base de nuestra predicación. Sigamos. Entonces la predicación, por lo tanto, el tiro Gabrielita dice, es la exposición de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de una personalidad escogida por Dios, con el fin de satisfacer la necesidad humana. También se le conoce o define a la predicación como sermón bíblico, porque la palabra de Dios, dice, ¿por qué? Porque está basada en la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agredió a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, como sermón bíblico, ¿por qué? Porque está basado. Eso me faltó. Se da cuenta que estoy revisando también el material que estamos redactando. Está basado en la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, predicación humanamente se trata de un discurso sistemático, dirigido y adaptado a la mente natural del hombre, basado en verdades bíblicas, elaborado cuidadosamente con el propósito de persuadir al hombre, como lo veremos y estudiaremos a continuación en la siguiente parte. Ya, comentarios hasta esta primera parte. Gabrielita, dale, tú me habías levantado la mano. Ah, sí, es que era relacionado a lo que había dicho antes de eso. Dale, no. Que es súper importante cuando el Señor nos confronta. Yo creo que es la parte más importante, porque a mí me pasó que llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo, y hasta que el Señor no me confrontó, yo no lo podía parar, era algo que no podía parar yo. Y el Señor me confrontó súper fuerte, Wow. y lo entendí, porque si no hubiese sido así, es como cuando la mamá se pone pesada, es como eso, y si no hubiese esa corrección,
es como si Dios no nos amara tampoco, porque dejaría que nos fuéramos así, que nos descarriáramos, pero Él nos quiere abrazar con su amor, entonces Él nos encamina, y si necesitamos esa corrección así de fuerte, es porque de verdad la necesitamos, porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Eso. Bendito sea Dios. De ahí la importancia de que el mensaje, el sermón, sea guiado por el Espíritu Santo. Porque Él, sin duda, nos va a confrontar, nos va a llamar la atención, a lo mejor nos va, no sé, hasta podríamos decir, nos va a herir. Me acuerdo cuando un predicador de Neuquén, Ferreira de Neuquén, de Argentina, una iglesia grande en Argentina, de hecho la iglesia donde es mi amigo Fernando Casomiro, y el pastor Ferreira cuando vino a Chile, él predicaba con una espada. Nosotros lo recibimos tiempo, yo trabajaba con el pastor Benny Munster. Continuo, Marcelita, te doy la palabra. Y el pastor Ferreira, Edson Ferreira, él predicaba y predicaba fuerte. Entonces, una vez una hermana se acercó y él lo compartía dentro de sus predicaciones. Y la hermana le dijo, pastor, estoy molesta con usted porque usted predicó y la palabra me hirió, me causó dolor. Y el pastor la miró y le dijo, escucha, siento tanto que te haya herido, porque la intención no era herirte, la intención era matarte. ¿Qué piensan de eso? Vamos, ¿qué piensan de eso? ¿Acaso la palabra no tiene que matar el yo? ¿No tiene que matar nuestro orgullo? ¿No tiene que matar nuestra soberbia? Entonces, hoy día somos tan sensibles que nos duele cuando nos confrontan, nos hiere cuando... Y a veces hay oportunidades en las que Dios también tiene que hacerlo. Yo creo que todos los papás van a estar de acuerdo conmigo cuando uno les ha dicho a los niños, no sé, abrígate, por dar un ejemplo, pónete la chaqueta, pónete el gorro, y no, hasta que viene otra persona y se lo dice. Entonces, cuando los niños son chicos, es que lo dijo la tía. Y como lo dijo la tía, ahora sí vale. Y lo mismo lo habíamos dicho 10 veces nosotros y no. Entonces, a veces es necesario que Dios también hable fuerte. Ahora, vuelvo a repetir, el objetivo es lo que marca la diferencia. Porque el objetivo de una palabra, un sermón, por confrontacional que sea, pero el objetivo es para restauración de vida, no para condenación. ¿Me entiendes? No estamos cortando cabeza porque somos acá, no, sino que porque de verdad el Espíritu Santo tiene que convencer de pecado para transformar la vida. ¿Amén? Marcelita linda. Que muchas veces, pues escuchamos que el que sale a predicar, lo primero que dice, les voy a compartir una palabra que primero fue para mí. Claro. Siempre como que el Señor cuando te revela algo, te da alguna palabra, ha sido primero para uno, te confronta, y sin duda te enseña, y ahí es cuando la puedes compartir así como de la guata, del alma. Perdón, y lo que tú dices, Marce, mira, cuando eso es real, eso le da mayor valor a la predicación. ¿Entiendes? Porque no estamos hablando en base a la teoría, sino que de acuerdo a lo que hemos experimentado. Entonces, de verdad que es positivo, es bueno. Ahora, eso que sea, tiene que ser algo real. Perdón, no había revisado el chat, ahora estoy viendo cuando a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, le puso medio pagazo. Entonces nos damos cuenta que en su momento Dios nos habla con ternura, nos llama con amor, pero a lo mejor en algún momento también Él va a usar el dolor para llamarnos, para confrontarnos en ese sentido. No sé quién estaba primero, Josecito o hermana Elsa. Vamos por la dama primero, José. Dejemos a la hermana Yani primero. Yanita. Bueno. Yanita, por ahí. El Josecito estaba primero. Ya, bueno, Josecito, dale. Para que lo respetemos. Ya. No. Amén. Pastor, mire, lo que pasa es que con lo que usted está recién comentando, a mí me quedó dando vuelta bastante una pregunta que usted hizo en un culto, no sé si fue un día domingo o fue un día miércoles. Que cuando usted dijo, cuando uno va a escuchar la palabra del Señor, uno se tiene que sentir cómodo o incómodo. Buen punto. ¿Me entiende? Y claro, muchos dijeron, no, es que tenemos que sentirnos cómodos. Y usted preguntó, ¿pero por qué? Si ese cuando llega la palabra, cuando uno dice,
cuando uno de repente le pide al Señor, Señor, revélame una palabra del pecado que estoy cometiendo, ¿me entiendes? Y ahí cuando uno empieza a la incomodidad, en el sentido de cómo, que te empiezan, oh, la palabra me llegó, oh, me dolió la guata, ¿me entiendes? Porque es una revelación de que tú, el error que tú estás cometiendo, el pecado que tú estás cometiendo. Por eso lo que dijo usted antes, de que la hermana le había dicho al pastor que la palabra le llegó fuerte, ¿me entiendes? Porque le está revelando el error que uno está cometiendo, el pecado que uno está cometiendo. Así es. Por eso es muy importante, claro, la pregunta que usted hizo, uno cuando va a escuchar la palabra, uno se tiene que sentir cómodo o incómodo. Bueno, eso es una reflexión profunda. La verdad que eso lo escuché de Paul Washer. Paul Washer se caracteriza por ser de esos pastores que habla fuerte, no en cuanto al volumen, sino que la pone firme, un poco como lo que pasa con Juan Manuel Vaz, un predicador español, o como Josué Irión, que son predicadores que yo escucho que me edifican, me bendicen. Por lo mismo, porque me han confrontado. Y Paul Washer decía eso. Él contaba la experiencia rápido de una persona que iba por primera vez a la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros hoy día en las iglesias regularmente? Esperamos que la gente que llegue se siente cómoda, que disfrute, que sea un momento lindo, una experiencia agradable. Pero la verdad es que debiera ser todo lo contrario. Debiera incomodarse con la presencia del Señor en ese lugar. Y esa incomodidad debiera llevarlo al arrepentimiento y a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí está, porque la palabra profética, y a lo mejor se está tomando nota, eso no lo he puesto en el material todavía, pero una palabra inspirada por el Espíritu es una palabra primero que exhorta, y la exhortación es un llamado de atención, es una confrontación. La palabra te tiene que exhortar, te tiene que redarguir, te tiene que mostrar el error para corregirlo. ¿Me entiendes? Nos exhorta, nos confronta, nos redarguye. Lo segundo, la palabra también tiene que edificar, nos tiene que hacer crecer, te tiene que estimular, motivar a buscar a Dios, servir al Señor. Por eso yo siempre cuando estoy predicando, mi desafío es que la gente sienta el deseo de volver a escuchar una palabra. ¿Me entiendes? Aun cuando sea exhortado, esa exhortación guiada por el Espíritu de Dios va a producir, yo quiero más de esto, yo quiero recibir mucho. Entonces soy edificado, voy a crecer, ya no voy a seguir siendo, no me voy a ir tal cual como llegué. ¿Me entiendes? Y lo tercero, y esto también es importante, la palabra también tiene que consolar. La palabra profética consuela. Trae consuelo, trae gozo, trae paz al corazón. Mire, la predicación tiene no voy a usar la palabra magia, aunque no es correcta, pero tiene, no sé, el secreto o lo hermoso de esto es que puede herir y puede sanar al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Por un lado hiere y destruye lo malo, pero sobre la misma tiene el poder de sanar, de restaurar y dejar las cosas como nuevas. ¿Me entiendes? Es maravilloso esto. Janita. Bueno, yo quería agregar que partiendo del principio que la palabra es veraz y es viva, siempre va a producir efecto en todos nosotros. En algunos más, en algunos menos, pero va a producir el efecto que tiene que producir. Ahora, aquel que la emite y que la transmite y que la da en conocimiento a los demás, muchas veces hemos escuchado de que caen en el famoso tema del ego, de la vanagloria, de la autosuficiencia, de que pasó conmigo, que me dio a mí, que lo entendí yo, y el yo nunca se les quita. Entonces, cuando estudiamos o predicamos o hacemos algo para el Señor, se tiende a veces, cuando ya creemos saber con el tiempo muchas cosas, caer en esta práctica del famoso ego. Y lamentablemente es cuestión de meternos a escuchar predicaciones de grandes predicadores a través del tiempo, que en algún momento cayeron en el yo-yo. Es decir, por ejemplo, hay uno bien famoso que yo le escuché hace tanto tiempo, una predicación muy linda, pero que lamentablemente decía: y yo iba en mi BMW en la avenida tanto del Miami, no sé cuánto, Beach, y yo me bajé y le entregué mi chaqueta marca tanto, y dentro iba mi chequera y yo le extendí todos los cheques, o sea,
no era necesario. Estaba de sobra, estaba... no, y detrás venía un sermón o una palabra que era maravillosa, que no solamente hablaba de la bondad, sino que hablaba de la restauración del que está caído mediante la mano extendida del otro, ¿ya? Que no era la bondad en el fondo de que yo me despoje de algo, sino que es de ponerle la atención que el otro necesitaba. Pero sin embargo fue necesario para él, en su prédica, nombrar que tenía el BMW, nombrar que tenía la marca de la chaqueta y nombrar que poseía una tremenda chequera. O sea, eso fue innecesario, claramente innecesario. Total y absolutamente. Claro. Ahí cuando, por eso que es tan importante, gracias Janita, el ser equilibrados en todo. Yo creo que ese es un desafío para todo predicador, para todo maestro. Yo le decía la semana pasada, hablando con total honestidad, de repente uno por ilustrar algo puede caer en exceso. Y hay una importancia de depender de la dirección del Espíritu Santo. Aún nuestras ilustraciones sean guiadas por el Espíritu de Dios. Porque, como bien decía, y lo vuelvo a reforzar, una experiencia personal enriquece tu predicación, porque estás hablando en base a la experiencia y no en base a un mero conocimiento. Pero cuando la predicación se vuelve solo autorreferente, obviamente eso es un exceso que se debe cambiar. La predicación tiene que estar centrada en la palabra de Dios, no solo en testimonios personales. Eso es súper importante también de resaltar. Y si está notando eso, le pido por favor que lo deje ahí. La predicación no es solo un tiempo de testimonio de experiencias personales. Nosotros tenemos que predicar a Cristo, no predicar de nosotros, ¿entiende? Ahora, una ilustración, un testimonio cortito, tal vez, va a edificar y va a construir. Pero la predicación no puede estar solamente basada en nuestras propias experiencias personales. Eso es algo incorrecto. Y un punto lo que decía también nuestra hermana Elsa, o sea, si yo voy a hablar y al final me voy a dar gloria a mí mismo, o sea, no, pues la gloria es para el Señor. O sea, todo tiene que estar basado, usando a lo mejor el mismo ejemplo que ella decía, si voy a ser generoso, voy a compartir lo que he recibido, bueno, partamos de la base que todo es de Dios. Y si yo estoy compartiendo lo que Dios me ha dado, o sea, no es mi logro, sino que simplemente estoy dando de gracia lo que de gracia he recibido. O sea, ese es el equilibrio perfecto, es el equilibrio correcto en este sentido. ¿Ya? Gabrielita, para que después podamos avanzar un poquito más. Dale. Quería preguntar, es que yo he visto en algunas prédicas que siempre está esto del testimonio o de una historia, siempre tiene que estar esa parte dentro del esquema. Eso es para complementar, nada más. En estricto rigor, si no es necesario usarlo, no hay que usarlo. Más vale mejor, por ejemplo, si estoy usando un punto, no sé, homilético determinado, más vale respaldarlo tal vez con una historia bíblica. ¿Me entiendes? Con la experiencia de un profeta, de un hombre de Dios, una mujer de Dios. No sé, hablando, por ejemplo, voy a hablar del tema de la integridad. O de la santidad, o el otro día, el miércoles pasado, cuando tocamos el tema de la santificación. Más que hablar de nosotros, ¿por qué no tomar el modelo, por ejemplo, de Daniel, el modelo de José de la Biblia? ¿Me entiendes? El modelo del apóstol Pablo. O sea, si yo voy a hacer una temática determinada, siempre es más saludable usar ejemplos e ilustraciones que tengan un respaldo escritural. Ahora, no es malo si de manera breve, concreta, compartimos un testimonio o una experiencia personal que viene a reforzar la enseñanza. ¿Me entiendes? No es para darnos gloria o como bien decía el cita, no caer en ego personal, no, sino que la idea es para reforzar la enseñanza. Pastor, ¿Sí? cortito, por ahí también yo creo que el uso como las referencias más personales, como que lo hace más cercano quizás a uno en el sentido que cuando uno habla, no sé, de apóstol Pablo o de grandes héroes de la fe, como los miras muy arriba, correcto, pero quizás teniendo una pequeña reflexión más cercana, es como alcanzable, por así decirlo. Por eso es importante el equilibrio, o sea, no es malo usarlo, es bueno, ¿me entiendes? Porque, vuelvo a repetir, enriquece el discurso, la predicación lo enriquece en base a una experiencia personal, pero lo incorrecto sería, como bien lo decía el cita, basar toda la enseñanza o la predicación en algo, porque cuando es excesivo, causa al final un efecto negativo, es vanidad, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por eso que hay que ser equilibrados en todo. Y ahí nuevamente volvemos a la dirección del Espíritu Santo en este sentido. ¿Ah? Cristiancito. Pastor, el apóstol Pablo dijo que conoció a un hombre que había ido al tercer cielo, ni siquiera dijo que había sido él.
Bueno, sí. Y eso nosotros tenemos que, bueno, la verdad que hay que copiar esos ejemplos, hay Claro. que seguir. Bueno, pero se dan cuenta que estamos armando toda una estructura muy sabia respecto del desarrollo de una temática. Ahora, yo les decía la semana pasada, cuando uno enseña estas cosas, también se expone. Yo me estoy exponiendo a ustedes porque ustedes van a recibir las herramientas necesarias para saber cómo elaborar un sermón correctamente. Pero bien, lo importante es cuando uno va a escuchar una palabra, hermano, no vaya a colar, sino que vamos a recibir lo que Dios quiere enseñar. Dios nos llamó a ser jueces, sino que ¿por qué me pasó? Años atrás teníamos varios estudiantes en el Instituto Bíblico y que cuando nos despedíamos en la puerta me evaluaban mi predicación, o sea, pastor, el día anduvo bien, ¿ah? Pastor, bueno el mensaje en este sentido y los puntos homiléticos, y entonces no es lo correcto, o sea, usted vaya a escuchar la palabra, así como yo cuando voy a escuchar la palabra, yo voy para recibir lo que Dios tiene para mí, voy a recibir mi porción. Decimos amén a esto, hermano. Eso es lindo. Ya, Alencito, dale. Ahí sí. Sí. Bueno, Pastor, yo creo que sumando un poco, complementando todo lo que han mencionado todos, yo creo que es importante siempre tener la humildad, el predicador, de poder evaluar su predicación y reconocer cuando se ha equivocado. Porque yo creo que también pasa mucho en el mundo cristiano de que el filtro, ¿verdad? El colador de decir, pucha, a lo mejor el pastor dijo algo que no debería haber dicho, o el hermano Alén también se equivocó y dijo algo que no venía a la luz de la palabra, muchas veces no viene esa corrección. Entonces la persona sigue cometiendo el mismo error, Claro. ¿verdad? Como no se evalúa, y no recibe una retroalimentación de afuera tampoco. Entonces, es como el estudio. Por ejemplo, cuando usted realiza un estudio, usted se va a encontrar con gente que a usted le va a preguntar porque realmente no sabe y quiere aprender, y hay otras personas que saben la respuesta y le preguntan para ver cuál es su respuesta. Para pillarlo. En el fondo, para ver qué respuesta le da Claro. usted. ¿Me entiende? Entonces, claro, el que pregunta porque no sabe tiene un sentido, ¿verdad? Y está alineado con el aprendizaje. Pero el que pregunta para ver si usted responde lo que él quiere escuchar o realmente evaluar su respuesta, en el fondo hay algo que no es directamente el aprendizaje. Amén. Entonces no tiene el sentido original del estudio. ¿Me entiende? Entonces yo creo que eso también es importante porque la parte espiritual, la parte dirigida del espíritu, eso no hay una evaluación de eso. Porque, por ejemplo, si la palabra lo dice, eso no es discutible, puede gustarnos o no gustarnos, pero no hay discusión frente a eso. Correcto. Pero la forma en la que yo lo diga o el ejemplo que yo utilice, eso sí puede estar sujeto a un error. Y el error también es humano, entonces no hay que tampoco olvidarse de eso. Hay un punto súper interesante, Helen, de que nosotros somos seres humanos, somos instrumentos en las manos del Señor, pero somos personas normales, comunes. A mí me encanta la palabra cuando en hebreo dice, por ejemplo, y habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Claro, tenía una comunión y una autoridad de parte de Dios que fue capaz de detener la lluvia, de producir sequía. ¿Entiendes? Dios respaldó, hizo llover fuego del cielo cuando se confrontó con los profetas de Baal, pero él era un hombre tibita, un hombre semejante a nosotros. Entonces, entender que no somos superhombres los que estamos en un altar predicando. Y esa es una realidad muy importante. Y doy el tiro a la palabra a los que han levantado la mano. Pero mira, cuando vimos los objetivos, Alan, y a todos, en el punto B están los objetivos afectivos. Y ahí es reflexionar en su conducta actual en la predicación y lo que será posteriormente. Y aquí está, tomar decisiones acerca de la necesidad de estar en comunión con Dios para predicar. Y desear superarse continuamente en este arte. Yo no sé si, y les doy al tiro Samuelito y el Manalcita, pero de los más, no quiero usar la palabra antiguo, los que llevan más tiempo en la iglesia, no sé, mi hermana Violeta, Marcelita, Yani, que llevan más tiempo en la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan, porque todavía nos acordábamos con mi esposa de esto, de un pastor que yo invité, que es amigo mío, que es muy cercano, pero él, por un exceso de confianza, se paró en el púlpito así como muy canchero, echando la talla, y estábamos en ese tiempo en la casa que está frente al Colegio de los Alpes, estábamos recién partiendo. Fue ahí donde llegó Diego, donde llegaste tú, Marcelita, donde llegó, bueno, nuestra hermana Violeta venía de antes, venía del otro lado, pero
cuando estábamos recién partiendo en la iglesia, llevábamos tal vez un año. De hecho, estábamos cumpliendo un año, porque ahí celebramos el primer año cuando presentamos la Florida, ¿te acuerdas, Marce? De ese tiempo imagínense, la Florencia tenía meses, la Florencia Herrera. Ahora la Florencia, ¿cuánto tiene? 15, 16. Entonces, fíjese, de ese tiempo llegó un predicador, pues yo invité con mucho cariño, pero él entró tan canchero que no pudo predicar. Y se le olvidó el bosquejo y se empezó a enredar con la palabra y al final no predicó. No sé si ustedes se acuerdan de eso, éramos poquitos, la iglesia era chiquitita, y nosotros nos acordábamos con mi esposa. Y yo decía, ¿cuál fue el problema de eso? Que él entró muy canchero. Entonces lo que el Señor hizo literalmente fue bajarle su ego. Y fue complicado porque fue en público. Y recuerdo también el testimonio, justamente, creo que fue José León quien lo cuenta, de un pastor que también muy canchero, se sienta ahí y cuando lo presentaron, cuando lo presentaron, él entró muy, permítame usar el concepto de ese canchero, con mucha fuerza, muy dinámico, y en un momento se le olvidó toda la predicación, se enredó y se tuvo que bajar humilde de la plataforma. Y estando sentado súper avergonzado en la plataforma, se acercó una viejita, una abuelita, la Isabelita, se acercó, la hermana Esmina, se acercó y le habló al oído al predicador y le dijo, si tú hubieras subido así de humilde como estás ahora, la cosa habría sido muy distinta. Si hubieras subido así, sencillo, humilde, como estás ahora, habría sido muy diferente. Entonces nunca podemos perder de vista que nosotros somos embajadores de Cristo, que la sabiduría proviene de Él, que el conocimiento proviene de Él. Entonces es saludable ser honesto, ser humilde y corregir cada día más. ¿Ya, Pauli? O Samuelito, y después el cita. Está buena la clase, hermano. Dale, Samuelito lindo. Hola, buenas noches, pastor, buenas noches, hermano. Interesante los comentarios que hacen, pero ¿cómo se puede calificar a un predicador bueno o malo, o ponerle nota a un predicador cuando tenemos diferentes realidades eclesiásticas? Tenemos la línea asamblea, tenemos línea bautista, tenemos línea pentecostal y tenemos línea pentecostales extremas. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo ir con una predicación de un bautista a una, que son muchas palabras, que tienen mucho conocimiento, a una iglesia pentecostal. ¿Cómo es la palabra, pastor? Cuando ya son... Hueso colorado, creo. Pentecostal conservador. No sé si conservador, pero radical. Pero no, yo creo que eso es de los más efusivos. De esos que hacen llover oro, sí, que son realidades distintas. Entonces, mi pregunta o va mi opinión a ese tema, o sea, si nosotros, todos los que estamos aquí en línea, vamos a predicar en la iglesia, a lo mejor ya es más fácil ponernos una nota entre nosotros, porque sabemos a la línea que estamos perteneciendo, hemos escuchado buenos sermones, ya sabemos un poco de doctrina básica, pero hay iglesias que no tienen ni idea. Pues entonces, usted le habla de una palabra y te dice, no, que la mucha letra mata y que tú tenés conocimiento humano, y chuta, y ellos, ¿qué conocimiento tienen? Pues si también es humano, si todo el conocimiento es humano, ellos dicen que tienen la revelación, pero ellos humanamente pescan la Biblia, ¿cierto? La leen y le dan una aplicación o una interpretación propia. Entonces, de repente es difícil ponerle una nota a un predicador. O sea, yo puedo ponerle nota a los predicadores que a mí me gustan, pero a los que no me gustan, obviamente, le pongo next. Lo reprueba todo. Claro. Entonces, es como sectorizar un poco el tema en la homilética. Si bien... Mira, súper buena pregunta. La verdad es que de una forma muy simple yo lo respondería, y si alguien más quiere dar respuesta a eso, por supuesto, ya tenemos el tiempo para eso, pero Samuel, yo creo que el buen árbol se conoce por los frutos. ¿Me entiendes? Si ese sermón produce vida de Cristo en nosotros, si ese sermón comienza a generar vida nueva
Si cuando se predica la palabra y eso trae convicción de pecado y arrepentimiento en las vidas, entonces estamos hablando de un predicador que cuenta con el respaldo de Dios. Si todo lo que predicó tiene un respaldo escritural y no está hablando solamente de experiencias personales o testimonios personales, sino que está la Biblia de por medio, la escritura de por medio, también es una buena forma de recibir la palabra. ¿Me entiendes? Yo creo que por ahí va la cosa. Son los frutos, son los resultados los que hablan bien de una persona. Al tiro de la palabra. Mira, el apóstol Pablo decía, ustedes son mi mejor carta de presentación. Y se refería a las personas. La gente ganada, la gente bautizada, la gente transformada. Ustedes son mi carta de presentación. Entonces yo no vine aquí con palabras de humana sabiduría, sino que con la manifestación del poder de Dios. Entonces yo creo lo personal eso. Ahora, hay muchos predicadores, tal como tú dices, incluso de distintas líneas de pensamiento. Y si me permiten una experiencia personal. Estábamos justamente hablando de no tan ser autorreferentes, pero el día que yo prediqué en tiempo de Dios, claro, me temblaban las cañuelas. Estaba súper nervioso, no solo por la dimensión de la iglesia, lo grande que era la iglesia, sino que también por el testimonio que tiene el pastor Eduardo Herrera. O sea, el pastor Eduardo y su esposa Dominga estaban en la primera fila. Y todos conocemos quién es Eduardo Herrera en Chile. Y yo compartí un mensaje, la iglesia fue bendecida, fue muy lindo el momento, nos abrazamos. Después cuando yo me despedí de él, él me abrazó, me dio las gracias, dijo que habían sido muy bendecidos y me dijo, y tengo que decir, Dani, que tú eres un asambleísta de tomo y lomo. Eso fue, eres un asambleísta de tomo y lomo. Claro, por la estructura del sermón, por los ejemplos utilizados, sin duda alguna, que amo esta enseñanza y amo esta doctrina, en la que me representa. Pero por sobre todo, obviamente, nosotros representamos a Cristo. Entonces, en base a tu pregunta, Samuelito, yo creo que la clave está en observar los frutos de la persona que está predicando. Si hay consecuencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Me entiendes? Eso es clave. Yo creo que por ahí va la cosa, no sé si alguien más puede complementarlo, pero ¿quién más había levantado la mano? Hermano Cristian y el cita. Pastor, lo que pasa es que yo pienso un poquito igual con el hermano Samuel, pero por ejemplo, uno no debería ponerle nota al predicador en realidad. Como dice usted, hay que ver los efectos, lo que causa la palabra. Y la homilética también tiene una parte que es ver dónde voy a predicar. Porque no puedo predicar a un adulto mayor, por ejemplo, una prédica de niños. Lógico. O a los jóvenes una prédica de mujeres. Esa es parte de la homilética, pero también va con el tiempo. Pero yo no le pondría nota a los predicadores porque a veces me ha pasado en la iglesia que lo hemos conversado también, que uno que es más callado en realidad no le gusta a algunos hermanos pentecostales, porque dicen, no, usted no grita tanto. No importa que no diga nada, a lo mejor que tiene que ver con la escritura, pero como no grito, estoy mal evaluado. Entonces yo creo que es mejor hacer lo que dice la escritura, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Amén, amén, qué bueno. O sea, yo le cuando hablaba de poner nota, soy yo el que se pone nota, yo no le pongo nota a los predicadores tampoco, pero yo mismo me pongo nota. Era lo que estábamos hablando. Así que no se preocupen, cuando ustedes prediquen, yo no le voy a poner nota a ninguno, así que estén tranquilos. Amén, nos quedamos con lo bueno. El cita, está interesante la clase de día, hermano, nos hemos asado re poco. Yo opino igual que el pastor Eduardo. El pastor Dani es representante de la asamblea. ¿Por qué? Porque necesita llevar una espada física para entregar la palabra de Dios. Y además, porque cuando la palabra es entregada en el principio del amor, manifiesta que somos hijos del que dio todo por amor. Amén. Porque la palabra, si no es entregada con amor por aquellas almas perdidas, por aquellos que necesitan urgentemente, porque la iglesia es la UTI, necesitan de Dios, si no es entregada con amor, no hay efecto tampoco de misericordia en los demás. Entonces, por más que califiquemos un sermón, si el sermón no tiene amor, estamos calificando una mera clase también. Amén. Entonces, bueno, gracias al Señor, nosotros sí somos todos asambleístas. No necesitamos llevar una espada porque la palabra es la espada que utilizamos y no necesitamos decirle a un hermano hipócrita en la cara porque en realidad tenemos misericordia. Amén. Y eso es muy, muy
loable en nosotros porque lo entendemos a través de tus prédicas y es bueno. Gracias. Mire qué lindo lo que se está dando, porque estamos todos teniendo la capacidad de analizar un poco lo que es el desarrollo de un sermón, la predicación y la motivación correcta también al predicar. Así que creo con fe que aquí voy a sacar muy buenos predicadores. Estaremos para todo el año, para varios años más también. Marcelita. No, quería como redondear el tema. Yo sé que estamos estudiando el arte de predicar, pero finalmente tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No me... Y le digo así porque a mí me tocó estar en un velorio una vez en una iglesia católica donde el cura predicó y fue una palabra hermosa, ¿Sí? hermosa. Entonces, la verdad que finalmente, y he estado en lugares donde los pastores han sido súper sencillos y no han tenido grandes estudios y a lo mejor no un gran orden, y ha sido también una palabra tremenda. Entonces, finalmente, la palabra es la que ahí, ¡pah!, el espadazo final. Voy a abrir ahora porque ya estamos en la hora, pero incluso lo que está hablando Marcela. A ver, lo lanzo a toda la asamblea, a todos los estudiantes. ¿Por qué, por ejemplo, Dios respalda la palabra de un cura, de un sacerdote, si sabemos que no tiene la doctrina correcta? ¿Por qué Dios puede usar, mire lo que voy a decir, puede usar y manifestarse incluso en un hombre que tal vez está en pecado, pero que puede predicar una palabra que impacta el corazón de otro? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Se está contradiciendo a sí mismo? Ay, tira arriba la mano, vamos, Gabrielita, dale. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Certero. Muy bien. ¿Elcita? Vamos a dejar la respuesta. ¿Janine? Ay, que no habla mi micrófono. Ya, ahí sí. Ay, no, ahí sí. Sí, te estamos Ya. escuchando, dale. Ah, ya. Dios siempre respalda su palabra. La palabra de Él es verdad. Amén. ¿Carito? Pastor, yo creo que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y se trata de que su palabra llegue. Ese es como es la clave de la predicación, es la clave del evangelio, el poder transmitir. Y como bien decía la hermana recién, hasta las piedras pueden hablar si el Señor quiere. O sea, a veces en el pueblo musulmán se les revela la palabra solo por leerla, sin ni siquiera recibirlo de la boca de otra persona. Entonces, yo creo que ahí va todo. Se trata de Él y de que Él sea conocido. Y ese es en el fondo el Evangelio. Y ese en el fondo yo siento que es el corazón del predicar. Y es lo que finalmente, yo creo que finalmente la prédica tiene eso de ponerle nota, no sé, tiene que ver con también que tengamos un corazón enseñable, porque aquel que va a estar evaluando todo lo que dice la persona, quizás no va a recibir lo que realmente el Señor quiere entregarle. Pero si yo tengo un corazón humilde y enseñable, aún hasta de un niño, puedo recibir una tremenda enseñanza. Gloria al Señor. Entonces, creo que eso, se trata de Él, y de que su nombre sea conocido. Amén. Ahora, ¿qué más? ¿Paulita, Rafa? ¿Alguien más? Pastor, sí, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Carola, porque si vamos a ir a la iglesia con la disposición de tomar nota, de criticar, de ver, yo creo que vamos a perder el norte. Absolutamente. ¿Ya? Yo creo que tenemos que ir, claro, porque también yo entiendo que el Señor tiene un llamado especial a los predicadores, al que entregan el mensaje, desde el púlpito. Pues supongamos yo lo personal, yo entiendo que yo no soy de púlpito, pues yo voy en la micro, ahí está lo mío. Amén. Si yo Una estoy gracia. afuera, donde yo puedo trabajar en el colegio, por ahí va lo mío, ¿ya? Pero yo sé, por eso le digo, yo entiendo que está el llamado especial para los que van a predicar de púlpito, porque a lo mejor los de púlpito no tienen el asunto de calle, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí hay que ver por dónde el Señor a uno le dice su llamado y para dónde uno puede predicar la palabra del Señor. Y de lo otro yo también no estoy muy de acuerdo, o sea, eso de las notas. De hecho, yo no estoy a mí me encanta estudiar y anotar los mensajes, todo, pero de hecho, de aquí, homilética, esas cosas, yo no soy muy buena para eso.
Por eso la idea es aprender. Entonces, Para eso estamos aquí, claro, para aprender. aprender, Eso. porque lo que yo puedo aprender, el Señor yo sé que lo va a utilizar donde Él me va a escoger para Eso que yo es. lo pueda utilizar. Así iniciamos la semana pasada, cuando vimos cómo Dios en distintas áreas nos va a permitir desarrollarnos. Gianni también decía lo mismo, yo me estoy desarrollando en la consejería personal, otros en el trabajo con los niños, otros en el púlpito a través de devocional o una predicación, pero donde nosotros vayamos vamos a poder poner en práctica estas herramientas. Ahora, la pregunta puntual era, ¿por qué Dios puede usar a una persona y respaldar la predicación o la enseñanza o la obra personal de una persona que tal vez no está en perfectas condiciones espirituales? Y todos llegamos a la misma conclusión. Primero, porque Él es Dios, Él es el Señor, y Él respalda su palabra, y por la misericordia hacia quienes lo van a escuchar. Ahora, por supuesto que eso no puede ser una justificación, porque tenemos que ser vasos limpios, tenemos que ser vasos de honra. Tenemos que ser hombres y mujeres que caminamos en integridad y en santidad para que Dios respalde su palabra a través de nuestra vida y que seamos canales de bendición hacia otros. Pero, aún así, en su misericordia, hemos visto personas que no están en perfecta comunión con Dios, pero sin embargo Dios respalda su mensaje. ¿Por qué? Por amor a quien lo está escuchando. ¿Me entienden? Es por amor a quien lo recibe. Vuelvo a repetir, por favor, nunca usemos esto como justificación. No me saque de contexto la enseñanza. Debemos ser vasos de honra, limpios, en perfecta comunión con el Padre, santos. Pero aún así, en su gracia, Dios podría usar, como ustedes dijeron, a una piedra, a un niño, a una persona que tal vez no esté calificada, en su misericordia y en su gracia. ¿Ya? Vamos cerrando. Cristiancito, Ana Marisa y Alén. Sí, pastor, yo con respecto a su pregunta, en realidad, la verdad que yo voy a leer un texto aquí, y está Muy bien. si lo quieren buscar, en Ezequiel 36, en el verso 22. El pueblo de Israel se estaba portando mal, no tenía un buen testimonio, el pueblo de Israel no eran hijos, la verdad, del Señor, el Señor le estaba reclamando, y les dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces Dios va a respaldar siempre su palabra, aunque muchas veces nosotros estemos viviendo en pecado, o sea un cura, sea un mormón, sea lo que sea, Dios va a respaldar su palabra. Amén. Qué tremendo. Mana Maritza. Ahí está. Amén, pastor. La palabra de Dios siempre va a edificar. Y el Espíritu de Dios es el que va a hablar a cada persona como Él desee. Entonces ahí se ve que el poder de Dios para cada uno es distinto. Amén. Él reparte de su gracia. Sí, así es. Y Él respalda su palabra por amor de quien lo va a escuchar, de quien la necesita, de quien la anhela también. ¿Ah? Amén. Y Alén, se nos fue la hora. Vamos. Sí, pastor, bueno, es parecido a lo que dicen los hermanos. Yo creo que es porque Dios tiene pensamientos más grandes que los nuestros. Amén. Él no está lleno de tanto prejuicio, porque si fuera así, a lo mejor yo hablo por mí, no habría recibido un evangelio de Pablo, o un evangelio, una palabra de Pedro, que lo traicionó. ¿Me entiende? Porque uno tiende a medir ese tipo de cosas. Pero Dios no ve eso. El pensamiento de Dios es más grande que el mío. Absolutamente. Ahora, referente al tema de la evaluación, claro, nosotros no podemos ir a evaluar la predicación o la vida de otra persona, pero nosotros constantemente estamos llamados por el Espíritu Santo a evaluarnos a nosotros mismos para poder reconocer nuestros errores y que Él pueda trabajar en nosotros. Amén. Eso yo creo que es tarea de cada uno. Así es, y de hecho, gracias, Alén. De hecho, eso fue lo que yo les planteé la semana pasada, cuando yo evalúo mi propia enseñanza, mi vida. Y de eso tengo un respaldo escritural porque Salmo 139 dice, Señor, examíname, examina mi corazón. El predicador, ya sea de calle, sea de púlpito, sea de clase, el que enseña, tiene que examinar su vida. Y decir, Señor, si hay en mí caminos de perversidad, corrígeme. Repréndeme, exhórtame, santifícame. ¿Me entiendes? Y vuelvo a repetir, yo sé que en su gracia y en su misericordia Dios puede usar incluso una persona que tal vez no esté en perfecta comunión.
por amor de que Él lo va a escuchar. Ahora les voy a pedir que me permitan cerrar, sí, porque ya estamos en la hora, estamos haciendo el cierre de la clase. Entonces, yo sé que por su gracia Dios nos va a usar a pesar de nosotros mismos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que Dios quiere usar vasos de honra, vasos limpios, para su gloria. ¿Me entienden? Entonces, si hacemos un análisis completo de lo que hemos estudiado hasta ahora, dentro de los objetivos que nosotros tenemos, está el examinarnos para mejorarnos, superarnos, corregirnos. Y cuando yo decía evaluarnos a nosotros mismos, eso siempre va a ser saludable, porque eso va a romper con el conformismo. Ahora, no es para autodestrucción y se nos sirvo para esto, no, sino que para desafiarnos a crecer, a proyectarnos, a avanzar. El predicador tiene que hacerlo así. Ahora, la predicación en sí, para el mundo es una locura, pero para nosotros es sabiduría. Es un medio que Dios determinó para compartir las buenas nuevas. Tiene el objetivo de persuadir, eso quiere decir de cautivar el corazón. Vuelvo a citar el ejemplo de Jeremías, cuando Jeremías le dice al Señor, tú me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Y ese es el objetivo de la predicación, que por medio de la unción del Espíritu Santo, soltar una palabra, el corazón de quien la escucha sea cautivado para Dios, y si está en pecado, sea reconciliado para Dios. ¿Me entiende? Entonces, es un desafío hermoso. Y obviamente para nosotros es la oportunidad también de cada día ser perfeccionados, que podamos ser genuinos, ser reales, ser auténticos, que podamos ser los mismos en todo lugar donde estamos. Que Dios sea glorificado a través de nuestra enseñanza y de nuestra predicación. ¿Decimos amén? Sé que quedaron muchas cosas pendientes, pero esto es lo lindo y es lo que me gusta de la enseñanza. Por favor, miren, nosotros alcanzamos a ver esto nomás hoy día. Va a pasar lo mismo que el año pasado, miren. Vimos la lección 1 hasta aquí y el sermón bíblico alcanzamos a ver hasta aquí. Miren cuánto nos quedó. Esta es la clase completa. La estructura, los ejemplos, la conclusión. No alcancé a darles ni la tarea. Entonces, es lindo, pero... ¡Qué bueno! Se salvaron de la tarea. Pero motivarles a seguir adelante. Esto está muy interesante, muy lindo, muy bueno. Yo también estoy aprendiendo mucho con esto. Y como bien decía la Paulita, a lo mejor no todos vamos a predicar desde un púlpito. En realidad no sabemos lo que Dios tiene. Él ordena nuestros pasos. Si Él te quiere llevar a otro lugar y te da la oportunidad de compartir, bueno, hay que estar preparado para hacerlo. Pero donde el Señor nos lleve, si es persona a persona, si es con una clase de niños, si es con un grupo de adultos, las damas, los varones, no nos cerremos solamente a lo que es la realidad del Centro Cristiano Misionero, sino donde Dios nos quiera llevar. ¿Decimos amén? Perdón los que a lo mejor tenían más por compartir, pero ya son las 10. Entonces, se nos fue la hora y media de forma increíble. De forma increíble. ¿Ya? Oramos al Señor, dando gracias por este lindo tiempo. A los que se sumaron hoy día, ¿quiénes fueron? Bueno, Esteban, ¿qué te pareció la clase? A ti te doy la oportunidad. Uy, la verdad, de tanto que he visto, para mí ha sido una bendición. Gracias por añadirme a este estudio. De verdad que lo disfruté cada minuto que pasó. Incluso encuentro que se hizo cortito. Sí, Quisiera que hubiese seguido más, pero hay que ser prudente y amén, bueno, sí, y respetuoso con la gracias hora. a Dios por cada palabra que han entregado, incluso los hermanos, que de verdad a mí mismo me ha sacado de muchas dudas. Ha sido de verdad, junto con mi madre, que también me incentiva día a día con la palabra de Dios. De verdad, espero poder aprender más todavía Así va a ser. y así compartirlo con demás jóvenes, con, no sé, con gente que también me encuentre en la calle Amén. y así poder sacar más personalidad también. Amén. Que Eso. Dios sea glorificado en tu vida también. Y así en Así cada uno, mismo. hermanos queridos. Recordarles que mañana nos juntamos a las 9:30 en la iglesia. Esperamos terminar eso de 11:30, un cuarto para las 12. Tal vez en algún momento le vamos a pedir ayuda a los varones también para poder cargar las camionetas, porque mañana tenemos que cargarlas. Son 3 camionetas, Marcelo, ¿no? 3 las que vamos, sí. Y de ahí en adelante iniciamos nuestro viaje hacia Santa Juana. Y mañana también vamos a compartir la cena del Señor. Lo conversamos con nuestra hermana Violeta.
Así que mañana va a ser un tiempo lindo en ese horario, ¿ya? Para que no haga el esfuerzo de estar presente, no se la pierda. Vamos a tener esa linda media vigilia, así que el Señor nos bendiga mucho. Gracias, Nico, desde Córdoba, y a cada uno les abrazamos con todo nuestro corazón. Oremos, dándole gracias al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos. Gracias por este hermoso tiempo de edificación. Gracias incluso, Dios mío, por poder compartir experiencias, tal vez en un momento hasta disentir en alguna opinión, pero todos nos sujetamos a lo que tu palabra nos enseña, a lo que la Escritura dice. Gracias porque estamos siendo tremendamente edificados. Dios mío, me emociona ver cómo está el deseo genuino en el corazón de mis hermanos y aún en mi propio corazón también de ser perfeccionado, de ser enseñado, de poder superarnos, crecer, con el objetivo de que la gracia sea derramada sobre nuestras vidas, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ayúdenos, Señor, a compartir nuestra fe en todo el lugar donde estamos, en la micro, en el barrio, en el trabajo. Señor, con las personas que nos rodean, ayúdenos a ser predicadores de excelencia. Dios mío, ahí en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo doméstico. Y cuando tengamos la oportunidad de estar frente a una clase o detrás de un púlpito, que sea solo tu gracia la que sea derramada sobre nuestras vidas. Gracias, precioso Dios. Somos bendecidos en esta noche, somos ministrados por tu corazón sobre nosotros. Gracias, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, guárdeles, bríndenos un buen descanso en esta noche, para que mañana también podamos, Dios mío, adorarte juntos en la iglesia. Gracias, precioso Salvador. Te bendecimos y te damos gloria por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y juntos decimos amén. 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 Un abrazo grande a todos, Dios les bendiga. La clase está grabada, así que ahora la vamos a pasar también a YouTube para compartírsela y les voy a enviar todo el material para que lo puedan revisar también. ¿Bien? Un abrazo. Lo último. Si yo mando una lectura complementaria, es para también edificar lo que hemos visto, así que la lectura complementaria que mandamos el lunes, revísela, estúdiela, léala. Le voy a mandar también algunas predicaciones para que usted los analice, no con un fin de ponerle notas, sino que para ver los distintos estilos de predicación también y los vayamos comparando para nuestro crecimiento. ¿Bien? Ya mis queridos, les amo mucho, Dios les bendiga. ¡Chao, Manu! ¡Qué grande, oye! Un beso grande a todos, Dios les bendiga mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.